Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a continuar con nuestro tema de las 7 cartas a la iglesia de Apocalipsis. Cartas que son importantes para cada uno de nosotros y una enseñanza que el Señor Jesús le dio a cada una de las iglesias. Y esta mañana vamos a ver la iglesia de Filadelfia, que es una de las iglesias que el Señor Jesús alabó, que no le reprochó nada, al contrario, Él le dijo que Él conocía toda su situación, porque a otras iglesias Él corrigió a iglesias, pero a esta iglesia no le dijo solamente buenas cosas. Y vamos a ver que esta iglesia de Filadelfia, que es el nombre de la ciudad, Filadelfia era una ciudad pequeña del Asia Menor, fundada como un puesto fronterizo, para extender la cultura griega. Y esta ciudad estaba en una región sísmica y había muchos terremotos frecuentes, lo que hizo que sus habitantes vivieran con cierta inestabilidad, tanto física como social. Mientras miraba esta introducción que habla de terremotos, bueno, nosotros no estamos acá en una zona de terremoto, pero ¿cuántos terremotos mentales? ¿Cuántos terremotos mentales? ¿Y qué inestabilidad te trae esa clase de pensamientos? Y dice frecuentes. Y hay muchas personas que no pueden cambiar el pensamiento. Y vemos que lo que hizo que el Señor, que veía todo lo que sucedía en esa región y en esa iglesia, ellos vivían en una inestabilidad. Y yo creo que cuando no tenemos pensamientos estables, tenemos una inestabilidad que no nos deja pensar y que solamente nos condiciona. Por eso qué importante, hermano, es pensar bien de Dios, porque Dios siempre es y será bueno. Amén. Esta iglesia, esta gente, tenía tanto problema físico como social. Vemos que la iglesia de Filadelfia no parece haber sido una iglesia numerosa ni poderosa. Y yo cuando estudiaba esta carta, me recuerda a nuestra iglesia. Ni numerosa ni poderosa. ¿Cuál era la particularidad de la iglesia de Filadelfia? ¿Quieres saberlo esta mañana? Amén. La particularidad que el Señor Jesús alabó de esta iglesia es que era una iglesia fiel. Y hermano y amigo, para Él lo más importante que cada uno de sus hijos sean fieles, sean estables en la fe en Él. Esta persona, esta iglesia, ellos sufrían presión de parte de ciertos grupos judíos que rechazaban a Jesús como Mesías. Por eso se le llama, que el Señor cuando les habló, le llamó sinagoga de Satanás. Porque o estamos con Él o estamos del lado de Satanás. Y esto es muy sencillo, pero que pocas veces lo pensamos, ¿no? Y quiero que vayamos a la Escritura, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. ¿Cómo desearía esta mañana que cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra, que estamos leyendo esta palabra, podamos creer esta verdad de que solamente Él
es el que abre y que solamente Él es el que cierra. Y vemos acá que Jesús se presenta como el santo verdadero. Y esto representa, al presentarse como el santo y verdadero, Él se presenta con atributos de Dios. Porque vemos en el Antiguo Testamento que la palabra santo es un título dado solamente a Dios. Y ahí en Isaías 6, capítulo 6, versículo 3, que se acuerda cuando estuvo el profeta Isaías delante de ese trono, dice que él escuchó que decían unos a otros, santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Quiero que también usted sepa que en la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos va revelando quién es Jesucristo. Porque para eso se escribió toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Y vemos que acá también dice el que tengo la llave de David, y hace referencia a Isaías 22, 22, también del libro de Isaías, donde el Señor ya proféticamente, a través del profeta Isaías, dice, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarla. Y cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirla. Entonces fíjese cómo la Biblia va revelando a la persona de Cristo Jesús a través de todo el libro. Porque aún si nosotros miramos la Biblia, miramos dice, en el principio Dios, y cuando cierra el libro de Apocalipsis, habla de la gracia de Dios para con todos los santos. Quiere decir que hay desde el principio al fin, Él tiene el control de todo y cada una de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos creó a cada uno para hacer de Él. Y vemos acá que la autoridad final sobre puertas abiertas o puertas cerradas en nuestra vida no la tienen las circunstancias, sino Jesucristo. ¿Y cuántas veces cuando hay una puerta que no se abre, la pateamos, hacemos cualquier cosa, buscamos por todos los medios? Pero yo quiero que esta mañana, a través de la palabra del Señor, usted pueda corregir esa manera de pensamientos. Porque a veces pensamos que somos nosotros los que podemos abrir la puerta y que somos nosotros los que podemos cerrar la puerta. ¿No le ha pasado esto a usted? ¿No lo ha visto a lo largo de todo su caminar? Que parece que si uno insiste y uno patea la puerta, ¿y cuánta gente ha pateado puertas, pero no se abrieron las puertas? Porque, hermano y amigo, las circunstancias no tienen nada que ver con aquello que Él abre. Y las circunstancias no tienen nada que ver con aquello que Él cierra. Por eso Él declara claramente, acá en su palabra. En el versículo 8 de este capítulo 3, vemos acá que el Señor nos dice y nos hace saber, dice, yo sé todo lo que haces. Escúcheme, yo sé todo lo que haces. Y escuche esto para usted y para mí esta mañana y para nosotros como iglesia. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Amén. Y dice, tienes poca fuerza. Es verdad, porque Él nunca se equivoca. Pero sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Para Él lo importante es que no neguemos su nombre, que obedezcamos su palabra
Y nos dice acá lo que significa las puertas abiertas. Él nos dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de nosotros, delante de ti. Una puerta que está abierta. No es una puerta que Él va a abrir. Ya está abierta. Y nos dice, la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra la soberanía de Dios en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Pero nosotros no estamos educados de esta manera de reconocer esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Nosotros pensamos y aún tenemos seguridad cuando nosotros podemos controlar. Pero Dios tiene el control de todo, hermano y amigo. No hay nada que escape de sus manos. Y esto nos habla de que Dios es un Dios soberano. Porque ya nos dijo al comenzar este versículo, yo sé todo lo que tú haces. Y si Él sabe todo lo que nosotros hacemos, también sabe lo que nosotros necesitamos. También sabe aquellas cosas que están en nuestro corazón, que necesitamos que Él nos dé esa respuesta. Pero la Biblia se encarga de decirnos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque a medida que nosotros vamos marchando, hay cosas que antes pedíamos, ahora ya no las pedimos. Pero sabemos que si nosotros nos deleitamos en Él, lo ponemos a Él primero, Él se encargará de darnos todo aquello que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es fiel. Dice acá también, la puerta está bajo el control del Señor. De modo que ningún enemigo puede cerrarte la puerta que Él abrió para ti. Ningún enemigo puede cerrar aquello que Dios abre. Y dice, tienes poca fuerza. Significa tienes poco poder. Y me llamó la atención también esta palabra. Porque dice, aunque tienes pocos miembros, y escuche, escasa influencia social, recursos limitados o debilidad ante las situaciones, y esto me hace ver y recordar a nuestra iglesia. El Señor nos dice, aunque son pocos, aunque son débiles, el Señor no nos recrimina. Lo que Él le está diciendo es que Él conoce la situación. Y nosotros tenemos ese concepto de que si algo es grande es aprobado. Y si algo es pequeño no tiene importancia. Porque nosotros somos personas de no darle importancia a las cosas pequeñas. Pero yo quiero decirle que para Dios es importante todo. Lo pequeño y lo grande. Pero le digo más, Él se glorifica en aquellos que es pequeño. Porque vemos acá que no es ninguna vergüenza tener una iglesia pequeña. ¿Y cuántas veces nos cuesta decir a nosotros, si somos una iglesia pequeña, decir, mira, hermano, nosotros tenemos una iglesia pequeña, nos reunimos, compartimos la palabra, oramos al Señor, Él nos responde, Dios está con nosotros. Ahora, esa es una parte. Ahora, si vamos a una iglesia donde hay muchos miembros, y no estoy desmereciendo a la iglesia con muchos miembros. Yo lo que estoy diciendo es que para Él lo importante es la fe, no son los números. Y a veces nosotros caemos en esa trampa de pensar que son los números más importantes que la fe. Porque uno en una iglesia grande se puede esconder, pero en una iglesia pequeña, cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo vivimos? Y le digo, estamos mucho más expuestos que en una iglesia grande. Por eso a veces gente que va huyendo de Dios busca lugares, congregaciones más grandes, donde no tienen ningún compromiso y donde pueden pasar desapercibidos
y van a traer tratar de tranquilizar sus mentes. Pero hermano, nosotros tenemos que hacer aquello que Él nos pide. Estar congregados donde Él nos congregó. Vivir en el lugar que Él nos puso. Ser fieles en donde Él nos ha puesto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos del hermano. Necesitamos del compañero. Nosotros no podemos hacer todo por nuestra cuenta, sino que cada uno que hemos sido puesto en esa iglesia, ninguno de nosotros nos escogimos. Dios nos escogió. Dios nos ha puesto para poder caminar juntos, para poder orar juntos y para poder ayudarnos. ¿Por qué? Porque hoy por ti y mañana por mí. Aún el mismo apóstol Pablo dijo, oren por mí, porque no hay ningún hombre superhombre. No hay ninguno que pueda mantenerse solo. Por eso Cristo constituyó la iglesia. ¿Para qué? Para que no dejemos de congregarnos, para que vivamos con Él, y ahí es donde Él viene. Por eso, hermano, no busque los números. Recuerdo hace muchos años cuando vine a España, el hermano Carlos Anacondia me dijo, Jorge, no te vuelvas numerólogo. Sé fiel, me dijo. Y esas palabras las tengo muy presentes en mi vida. De que lo importante para Dios es ser fiel con aquello que Él te da. Dios, me acuerdo que también el hermano Carlos Anacondia, cuando nosotros estuvimos en el seminario con mi esposa, él decía que había hombres para 10 personas, había hombres para 50 personas y había hombres para multitud. Pero cada uno tenía que ser fiel con aquello que Dios le había dado. Y recuerdo que un pastor había tenido, él lo contaba, había tenido un sueño. Este pastor tenía una gran multitud de gente. Primeramente había sido llamado como evangelista y dejó de ser evangelista y formó una iglesia. Y tuvo un sueño. Y en ese sueño, él se veía que estaba caminando solo. Y él decía entre sí, ¿cómo puede ser que yo esté caminando solo con la gran cantidad de gente que tengo? Y el Señor le dijo en el sueño, estás caminando solo porque no estás caminando en mi voluntad. Yo te he dado un ministerio de evangelista y tú te has puesto como pastor. Y hermano y amigo, qué importante es ser fiel en aquellos dones y llamados que Él nos ha dado. Ninguno de nosotros nos podemos constituir como evangelista, como pastores. Eso lo hace el Señor y Él nos da como un don a la iglesia la parte que cada uno debemos hacer. Yo estoy acá por la gracia de Dios y hago lo que tengo que hacer. No hago otra cosa. ¿Por qué no podía intentar hoy? Mira, hagamos esto, hagamos aquello. Mire, hermano, a lo largo de los años he aprendido que mejor es obedecer al Señor que todo sacrificio que nosotros hagamos. Entonces vemos acá que la razón de las puertas abiertas, el Señor nos dice, porque has guardado mi palabra. Significa, has sido fiel a las Escrituras, has sido fiel a la doctrina y has sido fiel a la ética. Y esta es la única condición que Él pone para abrir las puertas. Es ser fiel a Dios. Si tú no eres fiel, no esperes puertas que Él abra. Si tú no vives siendo fiel al Señor, las puertas no se te van a abrir. Por más que tú pelees y hagas lo que tú quieras. Pero es importante guardar la fidelidad en obediencia cada día de nuestra vida. Guardar y cuidar esa enseñanza
Y no solo guardar y cuidar la enseñanza, sino ser íntegros. Porque podemos estudiar la Biblia y vivir de cualquier manera. No se puede, hermano. Yo recuerdo hace muchos años, ya 5 o 6 años atrás, el Señor me dijo, no te voy a poner más carga, pero sé fiel con lo que yo te he dado. Y esto tiene que ver con esto. Guardar la palabra, guardar nuestras decisiones cada día y guardar la palabra de Dios no una semana, no un mes, sino durante todo el año. ¿Por qué? Porque el Señor dice, has obedecido mi palabra. Y algo más dice, y no has negado mi nombre. Hermano, esta palabra es muy importante y necesaria para que nosotros recordemos esta mañana. Guardar, observar y conservar significa el guardar su palabra. Guardar la enseñanza en fidelidad. Y esa fidelidad y el guardar su palabra debe estar puesta en práctica cada día. Las enseñanzas de Jesús, que Él ha dejado escrita en su palabra, tienen que reflejar tanto nuestra conducta como nuestra doctrina y guardar sus palabras hasta el fin. Nosotros no podemos guardar una semana la palabra de Dios y después tirar todo y pedir y tratar de pedirle al Señor que me bendiga. Porque Él bendice a los que son fieles. Y hermano, el Señor le dice acá a esta iglesia, no negaste mi nombre. Significa, no renegaste de mi nombre. Porque el nombre significa la identidad, la autoridad y el carácter de Jesucristo. Negar su nombre significa rechazar con palabras, rechazar con obras, rechazar con doctrina de quién es Jesús y rechazar su señorío. Porque Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor y Salvador. Vemos acá que Jesús elogia públicamente a esta iglesia de Filadelfia. Le dice, tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no negaste mi nombre, y aquí vemos que la fidelidad es la que abre las puertas. No el tamaño de tu iglesia o el tamaño de la iglesia. Porque, hermano y amigo, no hay nada más importante para Él que tú y yo seamos fieles a Él. Porque podemos ver a través de las Escrituras que hay muchas y variadas maneras de negar el nombre de Jesús. A veces pensamos que nosotros no vamos a negar al Señor Jesús, pero quizás lo estamos negando cada día. ¿Sabía usted? Porque sabe, hay una cosa. Pedro negó conocerlo al Señor porque tuvo miedo ante la presión. ¿Se acuerda de ese momento? Pero Jesús dijo claramente, pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre allá en el cielo. Pedro, bajo la presión, lo negó a Jesús. Vemos que acá puede haber algo que es importante para nosotros en el día de hoy. Porque para no comprometernos, muchas veces pensamos no hablar del Señor Jesús. Pero sabe, hermano, el silencio cobarde cuando tenemos que hablar de Él, y a veces mintiendo directamente como mintió Pedro, porque dijo, yo no conozco a este hombre. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos callamos. Directamente y públicamente en ese momento estamos negando el nombre de Jesús. Negar la doctrina del Señor Jesús. Negar la encarnación del Señor Jesús, porque muchos dicen que Él no vino en carne, pero Él vino, tomó un cuerpo como el nuestro y se hizo hombre, y como hombre vino a este mundo, y como hombre vivió, y como hombre entregó su vida ahí en la cruz del Calvario,
¿Para qué? Para derramar hasta la última gota de su sangre para el perdón de todos nuestros y cada uno de nuestros pecados. Entonces, si nosotros negamos esa encarnación de Cristo, ¿cómo Él va a derramar la sangre por ti y por mí? Y ojo, mucha gente niega que Cristo vino en carne. Y eso se llama el anticristo. La gente piensa que fue algo, ¿cómo puedo decir? No me sale la palabra ahora. Imaginario, pero Él fue una persona real. Por eso, como decía esta mañana mi esposa, el sufrimiento de Cristo fue tan real como cuando tú tienes que sufrir por muchas cosas. Pero Él fue clavado en la cruz por ti y por mí. Negar a Cristo también significa cuando moralmente estamos negando a Él y éticamente lo negamos. Y hay una palabra ahí en Tito que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Acá vemos que nuestra conducta es muy importante porque muchas veces nuestra conducta contradice nuestra fe. El testimonio nuestro se convierte en una negación pública delante del Señor. Si yo digo que tengo fe en Cristo, tengo que vivir conforme a esa fe. Porque debe haber una coherencia entre lo que declaro con lo que yo vivo. Y yo puedo estar confesando a Jesús todos los días, pero negándolo con mis hechos. Y eso lo vemos a diario, ¿o no lo ha visto usted? ¿Conoce amigos que dicen ser cristianos y lo niegan con los hechos? ¿Conoce personas que viven de cualquier manera? Bueno, hermano y amigo, cuando tú niegas a Cristo por temor a la opinión de las personas, estás desplazando eso que nosotros llamamos el temor santo del Señor. Por eso, si tú tienes la oportunidad de decir que eres cristiano, no lo niegues. Di, yo soy cristiana. Di, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque eso va a reafirmar tu fe, y aunque te desprecien como lo despreciaron a Él. Pero a veces preferimos callar, no decir nada, para no tener problemas. Hoy muchas veces los jóvenes necesitan negar a Cristo delante de sus amigos para poder tener parte en esas amistades. Pero yo te digo, hermano, ¿de qué te sirven esas amistades? Si para ser amigo de ellos necesitas negar a Cristo. Estás negando al único que puede salvarte, al único que derramó su sangre por ti, al único que te amó desde el principio. ¿Vas a ir con personas así? Por eso tienes que pensar muchas veces quién son tus amigos. Y si a tus amigos les incomoda que tú seas cristiana, lo mejor de todo es que los dejes. Porque tarde o temprano vas a terminar comprometiendo tu fe. Y vas a comenzar en muchos momentos a hacer la de Pedro. Por la presión lo vas a negar. Entonces tenemos que ver, hermano y amigo, que otra manera de negar el nombre de Jesús es adorar otras personas. Como Jesús dijo cuando ahí en Mateo, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y acá tenemos un gran problema. Porque el dinero es poder. Y tenemos que definir nosotros a quién vamos a adorar. Porque si el dinero te da poder, yo quiero que tú sepas que Jesucristo es todopoderoso. Y si Él te abre, con poco o con mucho vos podrás hacer aquello para lo cual Él te ha puesto a hacer. Pero cuidado, hermano, de dejar de amar a Cristo, de adorar a Cristo para ir y amar el dinero. Muchos han caído en ese lazo del diablo, de pensar que si tienen dinero van a vivir mejor.
La única manera de vivir como cristiano es vivir en el centro de la voluntad del Señor. Porque no se puede vivir con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo. Con un pie en Cristo y con otro pie en el dinero. Él es el que nos da la gracia para poder tener dinero y tener todas las cosas que nosotros necesitamos. Hermano, en el tiempo del Señor Jesús, cuando le habló a esta iglesia de Filadelfia, negar al Señor significaba para ellos adorar al César, reconocer que el César era el Señor. ¿Y qué sería para nosotros hoy, ya que no tenemos César? Negar al Señor sería tener una adoración que es vacía, una adoración que podemos ir a la iglesia, podemos cantar, pero sin obedecer. Usted sabe que esto sucede en todos los sitios. Gente que va y canta, pero no obedece. Gente que va, no tiene problema, va y, como decir, voy a escuchar buena música, y muchas veces hasta su misma emoción son tocadas, pero ¿qué sucede? Una alabanza sin compromiso, una alabanza sin obedecer. Y eso tiene que ver, y el Señor lo ve como un ritual que está muerto, que no tiene ningún sentido. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo ahí en Isaías, que yo quiero que lo pongas, 29:13? Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Mire, yo he tenido, por la gracia de Dios, desde que vine a España, he podido ir a una cantidad de iglesias en el principio. Y uno sabía cómo comenzaba la iglesia, sabía cómo seguía cómo comenzaba el culto, uno sabía qué es lo próximo que venía, qué era lo otro que venía y cuál era lo cuarto que venía. Estamos hablando de todo digitado. Había que cantar 3 canciones o 5 canciones, había que hacer esto, había que hacer aquello. Y hermano, ¿sabes qué es lo que es para Dios? Es una alabanza vacía. Dice, este pueblo me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y para qué venimos a la iglesia? Venimos a alabar a Dios. Venimos a exaltar al Señor. Venimos a alabarlo, no solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Por eso, qué importante es cuando venimos a la iglesia, abrir nuestro corazón delante de Él. Decirle gracias. Porque muchas veces, cuando tú abres tu corazón, Dios te da una directiva. Quizás estás abrumada, llena de temores, de miedo, pero mientras tú callas, no abres tu corazón para que venga una palabra directiva para tu vida. Y yo lo he visto, hermanos y amigos, en muchas reuniones donde una persona abre su corazón y Dios le trae una respuesta enseguida. ¿Por qué? Porque liberó su corazón, abrió su corazón. Y lo importante para Él es que nosotros hablemos con verdad. ¿Por qué? Porque Él ama la verdad en lo íntimo. Hermano y amigo, usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para provecho propio también es deshonrar al Señor. También es negar el nombre. También es hacer un uso indigno de las cosas que son sagradas. ¿Se acuerda cuando estos judíos echaban y liberaban los endemoniados y habían liberado a personas y después tuvieron que salir corriendo? Me acuerdo de esa escritura. Y sabe, hermano, hay una escritura que el Señor dice, en aquel día muchos dirán, no echamos demonio en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre.
hemos hecho tantas campañas en tu nombre, tantas cosas en tu nombre, pero ¿sabes lo que dice? Él le dirá aquel día, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque para el Señor no es tanto lo que tú haces y lo que yo hago. Lo importante para Él es que lo que yo hago para Él sea de corazón, sea consentido, no la cantidad de cosas que yo puedo hacer. Por eso mucha gente termina tan frustrada y cansada. ¿Por qué? Porque se autoimpone carga. Cuando el Señor dijo, mi carga es liviana y pasajera. Porque cuando Él te da una carga, Él también te da la gracia para poder llevarla. Así que, hermano y amigo, qué importante es hacer lo que Él te dice. Hacer lo que Él me pide. Ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, y antes de ir a este versículo, quiero decirle que también negar el nombre de Jesucristo significa negar a la iglesia. Hoy en día está sucediendo esto. Que gente dice, bueno, yo no necesito ir a la iglesia. Hermano, si usted está negando a la iglesia, ya no participa como iglesia, ya deja de ser miembro de la iglesia. Yo le estoy diciendo a usted, inconscientemente o conscientemente, está negando a Cristo. Porque está negando a la iglesia, y la iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Entonces, hermano y amigo, va a tener un gran problema ahí. Porque yo amo a mi esposa y yo no quiero que usted difame a mi esposa. ¿Y cuánta gente habla mal de las iglesias hoy en día? Que pone todo en el mismo saco. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque el enemigo está tratando de ponerte lazo, de hacerte caer, de empujarte, y hay que tener mucho temor de Dios. Porque ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 dice, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos conocerán que es a ti a quien amo. Hermano, Él nos ha puesto en una iglesia, que es su iglesia. Hay miles y miles de pequeñitos lugares de reunión y grandes lugares de reunión, pero todo tiene que ver con la única iglesia que Cristo compró por su sangre. Hoy en día, hermano, están matando muchos hermanos en diferentes países por causa del nombre de Cristo Jesús. Y no tienen iglesias grandes, son familias que son muchas veces masacradas por estar reunidas en el nombre de Jesús. Y muchos que tienen la oportunidad de reunirse como iglesia, no van. Hermano, ¿qué dirá el Señor mañana? ¿Podrás excusarte delante de Él? ¿Podrás decir, bueno, Señor, yo no lo sabía? Si tú lo sabías desde el principio, porque cuando te convertiste, si te convertiste verdadero, tú ya sabías que ibas a la iglesia. No es algo que sucedió de golpe. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Jesús le llama sinagoga de Satanás a todos aquellos religiosos que se oponen a la iglesia de Cristo. Por eso qué importante, estas personas pasan a ser anticristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. O estoy con Él, o no estoy con Él. O vivo para Él, o no estoy con Él. Por eso, hermano, el versículo 10 dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, escuchen, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen
a este mundo. Estamos en una gran prueba y vienen muchas más gran pruebas. Pero mire lo que dice el Señor. Yo te voy a guardar. Porque en medio de pruebas globales, y hoy vemos, hermano, no hay nada firme. Acaban una guerra, comienzan otra, acaban esto, comienzan otra. Mire, si usted sigue las noticias, son tan desalentadoras para tener una confianza en este mundo. Pero si ponemos la confianza en Él, Él nos dice, yo te voy a guardar de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque no has negado mi nombre. Has perseverado. Y cuando usted persevera, sigue confiando en el Señor, Él se encarga de guardarlo a usted hasta el fin. Y dice ahí en el versículo 11, yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Acá es importante saber que la expectativa, y yo creo que hoy en día, hermano, muchos cristianos han perdido la expectativa del regreso de Jesús. Muchas personas, muchos cristianos, hoy en día no piensan en el regreso de Cristo Jesús. Y sabemos que ese regreso va a ser repentino. No va a ser anunciado. Va a venir de repente. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Vivir cada día con ese pensamiento. Porque si tú vives pensando y tomas decisiones y haces las cosas pensando que Cristo puede venir hoy mismo, tu comportar, tu manera de vivir va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando. ¿Y cómo me preparo? Me preparo cada día. No de golpe. No, ahora voy a hacer esto porque quizás Jesús venga. Vivo pensando que Él puede venir. Y cuando me voy a robar esto, no puedo robar. No puedo. ¿Me entiende? Voy a trampear. No puedo. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. ¿O no te va a guardar eso? Pero no lo pensamos. No lo pensamos. Entonces, hermano, hay que vivir pensando que Él puede venir mañana. Y dice acá, retén lo que tiene, significa conserva tu fidelidad. Conserva la verdad. ¿Para qué? Para no perder la recompensa. Porque, hermano, para los fieles hay premio. Para los fieles hay recompensa. Porque hay algo importante, hermano. Él nos dice que debemos ser fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta fin de mes? Mire lo que dice el versículo 12. Apocalipsis, versículo 12. ¿Hasta cuándo? Dice, a todos los que salgan vencedores, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudad de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Yo quiero que usted vea acá que cuando el Señor habla de vencer, significa mantenernos fiel a Cristo. A pesar de la tentación, a pesar de la presión y a pesar del mundo. Y dice, te haré columna en el templo de mi Dios. Y esto tiene una explicación y una enseñanza, porque significa firmeza, estabilidad y honor. Y dice, en el templo de Dios, de mi Dios. Antiguamente, en los templos, en las columnas, se escribían los nombres en memoria de aquellas personas que habían contribuido a construir ese templo.
¿Me entienden? Entonces Jesús le está hablando conforme a la época, pero Él lo pasa a lo eterno. Dice que Él nos va a dar, nos va a inscribir, vamos a hacer una columna. Eso habla de firmeza en Dios. Dice, y nos promete acá, que si nosotros somos fieles, seremos personas estables y personas permanentes. ¿Permanente en dónde? En la presencia de Dios. Porque, hermano y amigo, es solamente en la presencia de Dios donde nosotros encontramos estabilidad. ¿Usted no vio que cuando ya baja la vista, todo empieza a temblar? Pero cuando usted está con el Señor y el Señor está con usted, usted es una persona que está firme. ¿En dónde? En todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que promete seguridad eterna. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Significa llevar su nombre. Significa ser completamente suyo. Marcado por esa autoridad y esa protección del Señor. Qué hermoso para usted y para mí saber que yo soy suyo. Como dijo la tsunamita, yo soy suya, pero Él es mío. Si yo me entrego a Él, Él ya se entregó por mí. Y vivo una vida, hermano, una vida de paz, de seguridad, en medio de todos los rumores, de todo lo que pueda pasar. Y cuando habla de la Nueva Jerusalén, está hablando, significa, la Nueva Jerusalén significa las moradas eternas. Y esa es la promesa para todos los redimidos del Señor. Porque hay una canción, y en una parte de las Escrituras dice, los redimidos del Señor volverán a Sión, con canciones y gozo perpetuo habrá en sus corazones. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Qué hermoso será aquel día. El nombre nuevo significa plenitud. Y aparte, hermano, nosotros, como dijo Pablo, en parte conocemos, pero ¿sabe lo que será aquel día cuando nos sea revelado todo el nombre, lo que es la persona de Jesús? Yo a veces pienso, ¿qué será aquel día cuando llegue a ver el rostro de aquel que ama mi alma? Y eso, ¿sabe, hermano y amigo? Eso alimenta mi fe, mi esperanza y mi seguridad. ¿Por qué? Porque a veces yo, cuando usted programa un viaje y has visto algunas postales y usted dice, ¿qué será ver llegar a ese lugar? Vamos a decir, si hay un hermoso lago con montaña, y dice, ¿qué será verlo? Bueno, acá no estamos hablando de lago ni montaña, estamos hablando de la persona más hermosa, que se llama Jesús. Por eso, hermano, qué importante es guardar tu fe, guardarte fiel, conservar la doctrina, que tu vida sea acorde con tu conducta, que no niegues su nombre ni con palabras ni con hechos. Procura ser una persona temerosa de Dios, con responsabilidades, pero también confiando en Él, que todo lo puede. Y algo para terminar. Si Él te abre la puerta, nadie te la va a poder cerrar. Amén. Y yo quiero decirle esta mañana a esta iglesia, hace 30 años que vinimos, y Él abrió una puerta, y esa puerta sigue abierta. Amén. Por eso cada vez que nos reunimos, podemos sentir su presencia, saber que Él está aquí con nosotros, cada día que nos reunimos. No dice voy a abrir, lo abrió, permanece abierta. Que no venga el enemigo a robarte y a ponerte en duda para hacer lo que hizo cuando vino el rey de Asiria, que envió a Rabsacé a decir que venía en parte de Dios y hablaba
Tal y así que los judíos le decían, háblanos en otro idioma, no lo digas. Y lo gritaba a todos lados. Porque el enemigo puede venir a decirte que Dios los abandonó, que Dios los dejó. Mire, hermano, Dios nos abrió esta puerta y esa puerta está abierta. Y le digo esta mañana, como dijo el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede en contra de nosotros? Amén. Por eso, hermano, yo le doy gracias a Dios por estas cartas, porque estas cartas nos hablan, nos instruyen y nos afirman en todo aquello que Él dejó dicho y escrito para su iglesia. Por eso esta mañana le doy gracias al Señor, de que Él haya abierto esta puerta aquí en España, haya abierto esta puerta acá en el Prat, en el cual nos podemos reunir para adorar, para alabar, para ser instruidos, para ser corregidos, para ser exhortados. Y algo importante, Él no te pone más carga. La única carga es que seas responsable con aquello que Él te dio. Sé fiel, porque a los fieles Él los guarda, los protege, los levanta y los provee. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque una vez más vienes a nosotros con palabras de ánimo y recordándonos, Señor, que fuiste tú quien abriste este lugar, que fuiste tú quien abrió esta puerta aquí en el Prat de Llobregat. Y Señor, aunque muchas veces tenemos poca fuerza, hasta el día de hoy, Señor, no hemos negado tu nombre. Al contrario, Señor, amamos tu nombre. Porque el único sentido que tenemos de reunirnos es reunirnos en tu nombre para alabarte, bendecirte y exaltarte y reconocerte como el único Dios verdadero, como el único Dios que está con nosotros, que ha guardado y que guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y Señor, te pedimos esta mañana que nos des fuerza para seguir confesando tu nombre, que nos dé esa gracia para seguir confesando tu nombre, a tiempo y fuera del tiempo, en cada lugar donde tú nos has puesto. Señor, que seamos valientes para confesar ese nombre glorioso y poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien atribuimos y damos toda gloria, todo honor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Solo a ti, Señor. Dígalo conmigo esta mañana. La gloria a ti atribuimos, la gloria a ti atribuimos, la majestad, santo es el Señor. Dígalo otra vez. La gloria a ti atribuimos, la honra a ti atribuimos.